Hola, hola chicos, a ver si me dicen hola, al menos buenos días para saber si me están escuchando. Ok, listo. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Bien, vamos entonces a continuar, jóvenes, con nuestra semana 8. Buenos días, Bruno, ¿cómo estás? Vamos a continuar con la semana 8 que corresponde al tema de estequiometría, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a aprender esta semana? Esta semana vamos a aprender a cómo a cómo relacionar nuestros coeficientes estequiométricos que hemos visto en la clase anterior con respecto al balance, ¿no? ¿Se acuerdan que aprendimos a determinar los coeficientes, a reconocer quiénes son los reactantes y los productos? Ahora eso va a ser muy importante para poder comprender estos temas de estequiometría. ¿Qué viene a ser la estequiometría? Nos dice parte de la química que se ocupa de la composición de las sustancias y las relaciones cuantitativas, ¿no? De las masas, los volúmenes o los moles. Lo que vamos a ver nosotros aquí en estequiometría, ¿no? Es qué cantidad de reactivo va a reaccionar con la otra sustancia que también se llama reactivo, ¿no? Todo lo que está antes de la flechita sabemos que son los reactivos. ¿En qué proporciones van a reaccionar para nosotros poder obtener un buen producto, un buen resultado? No se trata de mezclar por mezclar, no se trata de combinar por combinar, sino tienen que estar en las proporciones adecuadas. Y eso es lo que nosotros el día de hoy vamos a comprender, ¿no? Importante siempre que nuestra reacción esté balanceada. Siempre, eso es lo primero que tienes que ver. Sabemos que cuando no hay nada, se sobreentiende que estos coeficientes toman el valor de 1. Entonces entendemos que un metano reacciona con 2 de oxígeno para producir 1 de CO2 y 2 de agua. Esas son las proporciones y esa es la forma en que nosotros debemos de comprender los coeficientes estequiométricos que se encuentran en cada reacción química. Entonces, para ello va a ser importante que nosotros sepamos cuáles son esas unidades de cantidad de masa, cantidad de volumen, ¿no? Cantidad de sustancia, y la unidad que siempre vamos a trabajar, por ejemplo, es la unidad de mol. La mol es una cantidad que nos permite a nosotros saber cuánto de un átomo, cuánto de una molécula, en general cuánto de una sustancia nosotros vamos a encontrar. Esto es el famoso número de Avogadro, que seguro ustedes también ya lo han escuchado. Nosotros, por ejemplo, es muy común que cuando vamos al mercado decimos, ¿no? A ver, señora, véndame un kilo de papa, o véndame 2 kilos de huevo, 1 kilo de arroz, ¿no? Si de repente vamos a la panadería, le podemos decir, señora, véndame, no sé, en dinero de repente, 1 sol de pan, 2 soles de pan, ¿no? Si vamos de repente a comprar cuadernos o de repente compramos mercadería por mayor, decimos, señora, véndame una docena, 2 docenas. Entonces, para cada materia o para cada forma en que nosotros queremos adquirir un producto, ¿no? Tenemos una cantidad apropiada en el cual lo mencionamos. Y en este caso, en química, la cantidad que nosotros empleamos para poder decir qué cantidad vamos a necesitar es la mol, ¿ok? La mol, jóvenes, es una cantidad enorme, ¿no? Así como la docena es 12, el ciento es 100, ¿no? El millar es 1000, la mol es una cantidad. ¿Y cuánto vale la mol, profesora? Esto vale la mol, chicos. Imagínate esto, 6,02 por 10 a la 23. Y yo te digo, ponte a dibujar esta cantidad de lapicitos, ¿te imaginas? Un lapicito, 2 lapicitos, 3 lapicitos. ¿Cuándo llegarás a 100, a 1000, a 10.000? Imagínate con 23 ceros. Eso es la mol, ¿ok? Entonces la mol es una cantidad grande en el cual nosotros vamos a encontrar ese número de moléculas, de átomos, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos digan mol, en tu cabecita ya tiene que estar plasmado este famoso número que es 6,02 por 10 a la 23, que representa el número de Avogadro. ¿Por qué el número de Avogadro, profesora? Porque Avogadro fue quien se dio cuenta que en esa mol de sustancia nosotros siempre íbamos a encontrar lo siguiente. Miren,
Por ejemplo, si yo digo una mol de CH4, Avogadro se dio cuenta que en esa mol de CH4 iba a encontrar esa cantidad de 6, vamos a redondear, de 6 por 10 a la 23 moléculas de CH4. Vuelvo a repetir, es como decir una docena, 12, sin importar qué sea. Una docena de cuadernos, una docena de zapatos, una docena de lapiceros, sin importar lo que sea, son 12. Un ciento es igual, sin importar lo que sea, es 100. Y si te digo una mol, sin importar lo que sea, eso es 6 por 10 a la 23. Entonces, si yo te digo una mol de moléculas, una mol de iones, una mol de átomos, una mol de lo que sea, siempre vas a tener ese número que es la cantidad que vas a encontrar en una mol. ¿Ok? Eso, por favor, tienes que tenerlo bien claro. Entonces, en una mol de metano, tú siempre vas a encontrar 6 por 10 a la 23 moléculas de CH4 porque esto es una molécula. En una mol de metano puedo observar que voy a encontrar, mira, una mol de carbono, ¿correcto? Voy a encontrar 1 por 4 moles de átomos de hidrógeno. Si tienen preguntas, recuerden que los leo en el chat, pueden abrir micro, ¿ok? De acuerdo a la fórmula, entonces, en esa mol de metano encontramos una mol de átomos de carbono. Encontramos 4 moles de átomos de hidrógeno, ¿correcto? Esa es la relación que estamos observando. Pero como tú ya sabes que una mol es 6 por 10 a la 23, si es que tú vas a tener 2 moles, 3 moles, 4 moles, lo único que haces es multiplicar a ese número de Avogadro. Entonces aquí, como hay una mol, entonces yo tengo en esa mol de átomos de carbono 6 por 10 a la 23 átomos de carbono. Acá me dice que tengo 4 moles de átomos de hidrógeno. Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Hay 4 por 6 por 10 a la 23. Y eso me da 2,4 por 10 a la 24 átomos de carbono. ¿Ok? O sea, lo único que estoy haciendo es multiplicar aquí esas 4 moles por el 6 por 10 a la 23 para tener ese resultado. Eso es lo que nosotros vamos a hacer cada vez que determinamos el número de mol. Simplemente cuando nos preguntan por la cantidad, ¿cuántos hay? Entonces simplemente a ese número de mol multiplicamos por el número de Avogadro. Por ejemplo, acá tengo una mol ahora de cloruro de magnesio, ¿no? En esa mol de cloruro de magnesio, los términos que nosotros vamos a emplear, como en el ejemplo anterior, tenemos aquí una mol de metano. Ya ustedes deben de saber que el metano, como el carbono es un no metal, el hidrógeno es un no metal, entonces lo que tenemos aquí son enlaces covalentes. Y cuando nosotros tenemos enlaces covalentes, ¿no? El término correcto para nombrar a esta sustancia es molécula, ¿no? Por eso decimos una mol contiene esa cantidad de moléculas. Pero el siguiente ejemplo que nosotros estamos observando aquí es un metal con un no metal. Y esto es un enlace iónico. Y en el enlace iónico no es correcto decir molécula. Es correcto decir unidad fórmula. ¿Ok? Esto significa unidad fórmula. Es cuestión de términos, nada más aquí. Pero el análisis es el mismo. ¿Ok? Entonces tú dices, tengo una mol de cloruro de magnesio. Muy bien. En esa mol de cloruro de magnesio, ¿cuántas unidades fórmulas de cloruro de magnesio hay? Como vuelvo a repetir, esto es una cantidad ya establecida. ¿Cuánto vale una mol? En una mol voy a encontrar 6 por 10 a la 23 unidades fórmulas de cloruro de magnesio. ¿Cuánto hay en esa mol de cloruro de magnesio con respecto a los iones de magnesio nada más? Entonces solamente miras a los iones de magnesio y como te das cuenta hay 1 multiplicado por ese 1 mol será 1 mol de iones de magnesio. ¿Y cuánto hay en ese 1 mol de iones de magnesio? Como es 1, entonces hay el mismo número de Avogadro, ¿no? Que sería
el 6 por 10 a la 23 iones de magnesio. ¿Cuánto hay de los iones cloruros? En este caso, los iones cloruros son 2. Multiplicado por ese 1, sigue siendo 2 moles de iones de cloruros. ¿Y cuántos hay en esas 2 moles de iones de cloruros? Simplemente vas a multiplicar por tu número de Avogadro y ese 6 por 10 a la 23 por 2 sería 1,2 por 10 a la 24 iones de cloruro. En total, entonces, puedo decir que en ese compuesto, en esa sustancia de cloruro de magnesio, como tengo 1 mol de ion de magnesio y 2 moles de iones cloruros, yo voy a encontrar 3 moles de iones en total. ¿Ok? Pregunto, a ver si me han prestado atención. Si yo tengo entonces, en este caso, 2 moles de agua. ¿Ok? Es un ejemplo, ¿ah? Quiero que me respondan en el chat o abran sus micros. En estas 2 moles de agua, ¿no? ¿Me puedes decir cuántas moléculas de agua hay? Voy a escribir más abajito, ¿ya? Respóndanme, a ver. Tengo 2 moles de agua. Te estoy preguntando cuántas moléculas de agua hay. Recuerda que cuando te pregunto por átomos, cuando te pregunto por moléculas, es algo muy pequeñito, entonces la cantidad tiene que ser enorme. Pero cuando te pregunto por mol es otra cosa. La mol es una cantidad grande que está representando pues miles, millones de átomos, millones de moléculas. Entonces, ¿cuántas moléculas de agua hay? Profesora, esto es una molécula de agua. Muy bien. ¿Cuántas moles tienes de esa molécula de agua? 2 moles, profesora. Listo, tienes 2 moles. 2 moles de moléculas de agua, ¿no? Pero ¿cuántas moléculas de agua hay? No me vayas a decir que hay 2 moléculas de agua. Imagínate, 2 moléculas de agua en 2 moles no tiene lógica, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí, si me están preguntando por las moléculas de agua, eso es 2Na, ¿correcto? 2Na. ¿Y eso es igual a cuánto? A 2 veces el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23 moléculas de agua. Eso es lo que tenemos de las moléculas de agua, ¿no? 12 por 10 a la 23. Ahora, te pregunto, ¿me puedes decir moléculas de agua? Así es, moléculas de agua. ¿Me puedes decir cuántos átomos de hidrógeno hay? ¿Me puedes decir cuántos átomos de hidrógeno hay? Entonces ahora quiero que te fijes solamente en los átomos de hidrógeno, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta molécula de agua, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay de lo que yo estoy resaltando con color verdecito? Porque solamente ahí estoy encontrando el hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo aquí? Correcto, muy bien. Tengo 2 en lo que estoy resaltando de color verdecito, muy bien. Y multiplicado con este 2, efectivamente tengo 4, ¿no? Pero no me vas a decir 4 átomos, sino 4 Na átomos de hidrógeno, que esto sería 4 veces por el número de Avogadro, la cantidad de átomos de hidrógeno que nosotros tenemos. Ahora, te voy a preguntar, ya no por los átomos, ahora te voy a preguntar por la molécula de hidrógeno, que es diferente. El átomo de hidrógeno es el hidrógeno solito, pero la molécula de hidrógeno es el H2. Entonces, nuevamente, ahora vengo a mi fórmula y observo el agua, y yo te pregunto, en esta molécula de agua, que es H2O, en esta molécula de agua, que es H2O, ¿cuántas moléculas de hidrógeno tú ves? ¿Cuántas moléculas de hidrógeno ves solamente en esto que estoy encerrando de color moradito, que es la molécula del agua? Fíjense bien, ¿cuántos H2 ven?
Vemos uno, ¿cierto? Vemos uno. Muy bien. Eso es lo que ustedes tienen que ver. ¿Qué es lo que les están preguntando? ¿Por el H2O? ¿Por el H solita? ¿Por el H2? Eso es importante. Solamente vemos uno. Entonces, multiplicado por este 2, ahora sería 2Na. Porque no me vas a decir jamás que hay una molécula. Cuando a ti te pregunten por el número de átomos de moléculas, tú vas a ver que tus claves son valores enormes, porque están multiplicados por el número de Avogadro, ¿no? Entonces sería 2Na, y esto sería numéricamente 2 multiplicado por el 6 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. ¿Ya, chicos? Espero que esté un poquito más claro. Mientras vamos avanzando, vamos repasando un poquito más. Entonces, como te das cuenta, aquí la clave es comprender, entender qué es lo que te están preguntando, ¿no? Entender cuando me dicen por moléculas, por átomos, por moléculas, por unidades fórmulas. Solamente recuerda que la unidad fórmula es el término cuando nosotros trabajamos con enlaces iónicos y el término de moléculas es cuando nosotros trabajamos con enlaces covalentes. ¿Listo? Bien. Unidades químicas de masa. ¿Cuáles son las unidades químicas de masa que vamos a trabajar? Aquí no tienen que preocuparse mucho, pero sí es de mucha ayuda de que ustedes ya se familiaricen con los pesos atómicos de cada elemento. Deberían de tener su tabla periódica, espero que sea así, si no, mándala a buscar y que te lo traigan, porque necesitamos familiarizarnos con los pesos atómicos de los elementos químicos. Esto nos los van a dar de datos, sí, pero mientras más esté en tu cabeza, obviamente va a ser mucho más sencillo para ti hacer y empezar rápidamente tu ejercicio, ¿no? Entonces, los pesos atómicos vienen a ser la masa que presenta cada átomo. Como nosotros no podemos ver cada átomo, definitivamente es algo muy pequeñito que todavía no es posible ver al ojo del hombre, ¿no? Entonces, las unidades correspondientes en las que se miden las masas de los átomos es la unidad de UMA, unidad de masa atómica. Eso es lo que significa la UMA. Entonces, ¿cuánto pesa el carbono? Está en tu tabla periódica. Mira la masa del carbono, eso es 12. Pero si te pregunto por el átomo, te estoy preguntando por uno que yo no veo y eso es en unidades de masa atómica. Entonces, una mol de átomos de carbono contiene esta cantidad de carbonos, ¿no? Entonces, mira, ¿cuánto pesa un átomo de carbono? Un átomo de carbono pesa 12 UMA. En una mol de átomos de carbono, ¿cuántos átomos hay? Hay esta cantidad. Tú ya sabes que hay un montón, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Y cuándo va a pesar? Va a tener el mismo valor, 12, pero obviamente la unidad ya no va a ser la UMA porque ahí estamos hablando de cuántos, de billones de átomos de carbono. Entonces la unidad simplemente en una mol va a pasar a ser en gramos, ¿no? Entonces el peso atómico de los elementos siempre van a ser en UMA, ¿no? ¿Cuánto pesa el oxígeno? Mira tu tabla periódica. El peso atómico del oxígeno es 16. ¿16 qué? 16 UMA. Y en esos 16 UMA, si yo pregunto, por ejemplo, ahora, ¿cuánto hay en una mol de átomos de oxígeno? En una mol de átomos de oxígeno yo voy a encontrar 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, ¿no? Eso es en una mol, que hay un montón, ¿ya? Entonces, para nosotros poder determinar, por ejemplo, el peso fórmula de una sustancia, necesitamos conocer el peso atómico de cada una de las que les conforman. Por ejemplo, ¿cuánto sería el peso del hidróxido de magnesio? Yo tengo que saber entonces cuánto pesa el magnesio, cuánto pesa el oxígeno, cuánto pesa el hidrógeno y cuántos átomos están aportando en ese compuesto. Entonces acá vemos la fórmula, esto es la fórmula y tú ves que hay un solo magnesio. Entonces por ello es que prácticamente simplemente magnesio por 1. Luego observo al oxígeno, pero el oxígeno hay 2, mira, por este paréntesis que estamos viendo aquí. Entonces será 2 veces el peso atómico del oxígeno. Y para el hidrógeno igual, tenemos 2, entonces será 2 veces el peso atómico del hidrógeno.
Una vez que ya tenemos con cuánto aporta cada elemento, lo único que haces es reemplazar. Vuelvo a repetir, estos datos a ti te lo van a dar. En la pregunta va a estar estos datos, no te preocupes. Ahora, en algunos casos puede ser que los del hidrógeno o del oxígeno ya no te lo den. ¿Por qué? Porque como son elementos que estamos constantemente trabajando, se entiende que el alumno ya sabe cuánto es. Por eso te pido desde ahora que trabajes con tu tablita periódica al costado y que te comiences a familiarizar, ¿no? Para que después, ustedes saben que todo es con la práctica, para que después ya te digan peso atómico del carbono, 12, peso atómico del oxígeno, 16, del azufre, 32, del hidrógeno, 1, y todo está en tu cabecita, ¿ya? Entonces, ¿con cuánto aporta el magnesio? Aporta con 24. Ahí está, el 24 del magnesio. ¿Con cuánto aporta el oxígeno? Con 16, pero son 2, multiplico por 2. ¿Y con cuánto aporta el hidrógeno? También con 2. Entonces, 2 por 1, 2. Entonces, ¿cuánto sería la masa de ese hidróxido de magnesio? Simplemente sumamos y esa masa me da 58. El peso fórmula de ese hidróxido de magnesio de una sola sustancia de hidróxido de magnesio, obviamente sería 58 UMA. Pero si ya me habla en moles, en cantidades enormes, que tú ya sabes cuánto hay en una mol, va a ser el mismo valor, pero expresado en las unidades de gramos. Acuérdate que cuando ya te dice mol, eso es bastante, ¿ya? Eso es bastante. Entonces, tenemos en la fórmula molecular, que es lo que nosotros va a representar, ¿no? La estructura, la forma de una sustancia. Y estas formas moleculares, obviamente, son múltiplos de las fórmulas empíricas. ¿Qué son las fórmulas empíricas? Por ejemplo, ustedes tienen, por ejemplo, a ver, vamos a colocar aquí un ratito. Si tienen preguntas, chicos, háganlo, por favor. Háganlo, por favor. Tenemos aquí C2H8. Por ejemplo, esto es un compuesto y esto es una fórmula molecular. Esto es una fórmula molecular. ¿Ya? Ahora, ¿ustedes pueden simplificar esta fórmula? Claro que sí. Mitad, 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 ¿no? Mitad, mitad, mitad. Entonces, yo voy a tener C y voy a tener CH4. Este CH4 yo ya no puedo simplificar. Por lo tanto, esto sería la fórmula empírica. ¿Ya? La fórmula empírica multiplicado por un valor siempre nos va a dar la fórmula molecular. ¿Ya? Entonces la fórmula empírica ya no se puede simplificar y nosotros vamos a aprender a determinar cuál es ese valor de n que debemos multiplicar para poder determinar cuál es esa fórmula empírica. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el C2H4O que corresponde a este compuesto, el ácido acético, ¿no? Entonces, el ácido acético, eso sería la fórmula molecular. Pero si nosotros simplificamos mitad, 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 vamos a tener esta estructura. ¿Ya no se puede simplificar? No. Entonces, esto recibe el nombre de fórmula empírica. Entonces, la fórmula empírica es el CH2 y multiplicado, en este caso, nos permite tener la fórmula molecular. A ver, mis chicos, ¿qué es lo que les está faltando? A ver, ¿dónde está? ¿Qué es lo que quieren? No se me desconcentren. Voy a ver. Ustedes están buscando. Esta no, dice, ¿no? La que sigue. Esta, que aquí no hicimos casi nada. ¿A esta se refieren? Ya, ¿a esa? Ya, rápido. 1, 2, 3. Next. La que sigue. Next. Ahí está.
Ready? ¿Ya? Next. Ya, perfecto. Atentos, 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 por favor. Ya, listo, perfecto. Muy bien, entonces eso es la fórmula empírica. ¿Ya, chicos? Entonces la fórmula empírica es la mínima simplificación de una fórmula molecular. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos determinar esas fórmulas empíricas, ¿no? Pero para ello debemos de tener claro cómo determinar las masas moleculares de la sustancia. Y aquí ya entramos a la masa molar. La masa molar es la masa de una sustancia que nosotros vamos a encontrar en una mol. Vuelvo a repetir, una mol es una sustancia, es una cantidad enorme que contiene este número que viene a ser el número de Avogadro, sin importarme qué sea, átomo, ión, molécula, unidad, fórmula, tú ya sabes que en una mol hay esta cantidad. Vuelvo a repetir, en un ciento de lo que sea vas a tener 100, en una docena de lo que sea vas a tener 12, en una mol de lo que sea tú vas a tener el número de Avogadro que es 6,02 por 10 a la 23. Y como es una cantidad bastante grande, tú siempre vas a expresar esos átomos, la masa de esos átomos, de esos iones, de esas moléculas, de esas unidades fórmulas, cuando hablamos de mol, en gramos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo digo una mol de carbonos, a ver si me has comprendido, ¿ah? ¿Cuánto pesa una mol de carbonos, chicos? En tu tabla periódica está su masa. Acá lo importante es que entiendas la unidad. ¿Cuánto pesa una mol de carbono? Un átomo de carbono pesa 12 UMA. Un átomo de carbono, porque yo no lo veo. Unidad de masa atómica. Pero te estoy preguntando por una mol. Y una mol es bastante. Muy bien, Rojas. Una mol de carbono pesa 12 gramos. Estoy hablando que moles ya medimos en gramos, ¿no? ¿Cuánto pesa una mol de hidrógeno? ¿Cuánto pesa una mol de hidrógeno? Mira bien la fórmula, ¿no? No te está diciendo de átomos de hidrógeno, te dice hidrógeno, e hidrógeno es H2. Muy bien, son 2 gramos, ¿no? Y una mol de cloruro de magnesio tendría que sumar mi magnesio, que es 24, más mi cloro 35.5 por 2, esos son 95 gramos. Entonces, cuando a mí me pregunten por cuánto pesa tal cantidad, tal mol, una mol, 2 moles, 3 moles, simplemente sumas los pesos atómicos, pero los vas a expresar en gramos, ¿ok? Bien, entonces de esa manera calculamos la masa molar. Por lo tanto, una mol contiene esta cantidad de iones y las vamos a medir en gramos. Uy, esto está repitiendo. Ok. Entonces, relación. En una mol de carbonos, tenemos 12 gramos de carbono. Ya eso lo tenemos clarito. Ahora, ¿cuánto hay en una mol de carbono? Ya tiene que estar en tu cabeza. En una mol de carbono hay un Na, porque una mol es el número de Avogadro. En una mol de hidrógeno, ¿cuánto pesa 2 gramos? Sí. ¿Y cuántas moléculas? Porque esto se llama molécula. Por eso uso ese término de molécula. Esto solito se llama átomo. Por eso uso el término de átomo. ¿Cuántas moléculas hay? Como veo que hay una mol, un Na. Y ahí está el número de Avogadro de moléculas. De moléculas de hidrógeno. Pero si yo te pregunto ahora por los átomos de hidrógeno, aquí tú estás viendo que hay 2 átomos de hidrógeno. Por eso es que multiplica 2 veces ese Na si es que tú quieres determinar cuántos átomos de hidrógeno hay. Lo que va a mandar es esto, tú tienes que ver esto. Acá me están preguntando por el H2, aquí me están preguntando por el H solita, ¿no? El H2 recibe el nombre de molécula, el H solita recibe el nombre de átomo. Tienes que tener bien claro ello, ¿de acuerdo? Y si me preguntan, por ejemplo, por esta mol de cloruro de magnesio, yo ya sé que pesa 95 gramos, ya sabes cómo calcularlo. ¿Cuánto hay?
fácil, me dice que hay una mole, entonces eso es un Na, no me complico la vida. Si tengo 2 moles, 2 Na, si tengo 3 moles, 3 Na, sin importar de lo que sea. En este caso es unidad fórmula porque esto es un compuesto iónico. Ahora, si me preguntaran a partir de acá, ¿cuántos iones de magnesio, cuántos iones de cloruros hay? Eso es diferente, ¿no? Entonces yo puedo decir que aquí hay un Na, ¿no?, de iones de magnesio, que corresponde a 6 por 10 a la 23, y que hay 2 iones de cloruros, o sea, 2 veces el Na que voy a tener de los iones cloruros en este compuesto de cloruro de magnesio. ¿Ok? Entonces, importante entender bien entre las cantidades y entre la masa. No me vayan a responder, chicos, ¿cuánto pesa una mol de carbono? ¿Cuánto pesa a un Na? No, el número de Avogadro es una cantidad, ¿no?, que vamos a decir cuánto hay, que es muy diferente a decir cuánto pesa, ¿no? Entonces, una docena de cuadernos no te va a pesar igual que una docena de lápices. Hay 12, sí, hay 12 cuadernos, muy bien, hay 12 lápices, pero los 12 pesan diferente, igual acá. En una mol de carbono tú vas a tener tu 1 Na, en una mol de hidrógeno 1 Na, en una mol de metano 1 Na, pero ¿cuánto pesa? Eso es diferente para cada uno porque cada átomo tiene una masa distinta, ¿ya? Espero que esté quedando claro. Muy bien, listo, entonces tanto hablamos de las moles como calculamos el número de mol. El número de mol, chicos, se calcula como la masa entre la masa molar. Esta masa siempre te van a dar de dato, por lo general, ¿no? Y la masa molar es lo que acabamos de aprender a determinar, que viene a ser la sumatoria de los pesos atómicos de los elementos que conforman un compuesto. Y de esa manera calculas el número de moles, ¿no? Por ejemplo, te dice, ¿cuántas moles hay en 12,6 de ácido nítrico? Ah, genial, el número de mol a que es igual a la masa de la sustancia sobre la masa molar. Listo, ¿tienes la masa de la sustancia? Sí, me dan de dato que la masa del ácido nítrico es 12,6 gramos, ¿no? ¿Tienes la masa molar, chicos? Calculamos la masa molar. El ácido nítrico está conformado por un átomo de hidrógeno, profesora. Muy bien, pero ¿cuánto pesa? Voy a colocar primero de esta manera, ¿ya? Está conformado por un átomo de nitrógeno y está conformado por 3 átomos de oxígeno. Perfecto. Entonces, ahora simplemente lo que hago es reemplazar los valores de masa de cada elemento. El hidrógeno, profesora, pesa 1, el nitrógeno pesa 14. Obviamente que esto yo ya me lo sé de memoria, a ustedes les van a dar de dato. Lo recomendable, como les dije, es que ustedes ya lo sepan. El oxígeno es 16, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale esa masa molar? Esta masa molar del ácido nítrico, sumando, ¿no? Acá solamente ya tienes que sumar. Muy bien, Vázquez. Eso sería 63 gramos por mol, ¿no? Listo, entonces el número de mol, reemplazando, el número de mol será masa, que es 12,6 gramos, y todo dividido entre 63 gramos por mol, se van los gramos y la unidad que te queda efectivamente es moles y esto sería 0,2 mol. Así de sencillo, chicos, se calcula el número de mol de una sustancia. ¿Listo? Ah, bueno, ahí estaban los pesos atómicos, que es lo que te van a dar de dato. Tenemos el volumen molar, que es uno de los términos que también vamos a emplear mucho, sobre todo el día de hoy, en lo que vamos a estudiar estequiometría. Y cuando hablamos de volumen molar, debemos de saber que una mol de cualquier sustancia, ¿ok?, va a presentar siempre 22,4 litros cuando se encuentren a condiciones normales. Esto, por favor, resáltalo, ponlo de color rojo. Ustedes deben de saber que todo lo que ustedes quieren aprender, o fórmulas, ¿no?, fechas importantes, términos importantes, está comprobado que el color rojo impacta, ¿no? Nosotros tenemos diferentes formas de aprender. Aprendemos mirando, son 3 maneras. A ver, las 3 maneras eran observando,
Por ejemplo, ustedes me están prestando atención, sus ojos están mirando y eso está captando, ¿no? Está captando como una imagen, algo así, que va a estar en tu mente. Tienes la forma de aprender leyendo, ¿no? En el cual tú vas a estar aprendiendo, metiendo a tu cerebro información, y la otra forma de aprender es que cuando tú vas a leer algo siempre se recomienda que lo hagas en voz alta, porque también funciona tus oídos, ¿no? La forma auditiva. Entonces, alguna de esas tres te tiene que funcionar para que te acuerdes todo lo que tú estás aprendiendo. No me acuerdo bien lo que dijo, pero trato de hacer la memoria fotográfica. Y es allí que cuando uno trata de recordar las memorias fotográficas, ¿no? Las imágenes que nosotros vamos viendo, si es que tú tienes resaltado en colores así rojos sobre todo, son colores imágenes que va a ser mucho más sencillo recordar. Entonces, resalten allí. A condiciones normales, que vamos a hablar a continuación más adelante, el volumen molar de cualquier sustancia siempre va a ser 22.4 litros, y esto lo vamos a ver sobre todo en nuestras próximas clases cuando estudiemos los gases ideales, ¿no? Entonces, ese es el volumen molar que nosotros vamos a encontrar en una sustancia que se encuentra a condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones normales, profesora? Las condiciones normales, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos a una cierta condición. Estamos bajo si están en Lima, estamos bajo la presión de una atmósfera sobre el nivel del mar, ¿no? Estamos a una temperatura, por ejemplo, yo vivo en San Juan del Lurigancho y el sol como que está saliendo, estaremos aproximadamente en unos 19 grados, ¿no? Hay un porcentaje de humedad. Normalmente, como estamos aquí en Lima, el porcentaje de humedad es del 95%, 97%. Entonces, esas son las condiciones. Cuando nosotros decimos condición normal, entonces consideramos la temperatura 273 Kelvin, que eso equivale a 0 grados Celsius. Esto lo hemos visto en la clase 2, me parece, de conversiones de temperatura. Simplemente se suma a Celsius el 273 para pasarlo a Kelvin. Tenemos la presión atmosférica, que a condiciones normales, la presión atmosférica vamos a considerar una atmósfera, ¿ya? Entonces, cuando a mí me dicen a condiciones normales, ya automáticamente tienes que saber que te está diciendo que la temperatura es 273 y que la presión es una atmósfera. Automáticamente. Condición normal, eso es. Y se cumple que a esas condiciones el volumen molar es 22,4 litros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nos dice, ¿qué volumen ocupan 16 gramos de oxígeno a condiciones normales? Muy bien, tú sabes que en una mol, cuando a mí me dicen condiciones normales, ¿no? Cuando a mí me dicen condiciones normales, lo primero que me viene a la cabeza, condiciones normales, es que en una mol tú vas a encontrar 22,4 litros. ¿De cualquier sustancia, profesora? De cualquier sustancia. Basta que te digan condición normal, eso es lo que se cumple, ¿ya? Entonces, si te está diciendo que que tienes 16 gramos de oxígeno, yo necesito saber cuántas moles hay allí. Voy a calcular las moles de oxígeno. Eso será la masa entre la masa molar. ¿Cuántas moles de oxígeno tenemos? Tenemos 16 gramos. ¿Y cuánto es la masa molar del oxígeno, chicos? A ver si me dicen. ¿Cuánto es la masa molar del oxígeno? Está conformada por 2 oxígenos, profesora. Entonces, ¿el oxígeno pesa cuánto? El oxígeno pesa 16. ¿Estamos de acuerdo? 16. Entonces, 16 por 2, esos son 32 gramos por mol. Muy bien, así es. Entonces, ¿cuánto tenemos del número de mol? 32 gramos por mol. El número de mol que tenemos es de 0.5, ¿no? De oxígeno, 0.5 mol. Entonces, si una mol te da 22,4 litros, 0.5 moles a condiciones normales, ¿qué volumen te va a dar de oxígeno? El volumen a condiciones normales será 11.2 litros. Importante.
Así de sencillo, ¿no? Estamos aplicando ya nuestras dos fórmulas que hemos visto, número de mol y la relación a volumen a condiciones normales. A ver, dice, ¿qué volumen voy a ver, vamos a poner un poquito más abajo, ¿ya? Esperen un ratito para que no obstruya lo que hemos resuelto. Tin, tin. ¡Ay, mi Dios! Ya está, creo que ahora sí. Ya se ve, ¿no? ¿Se ve? Confírmame, por favor, mientras voy colocando los datos. Igual aquí nos dicen qué volumen ocupan 1,8 por 10 a la 24. Ahora me están preguntando, mira, ya no por la relación de moles, sino por las moléculas. Ok, gracias, chicos. Listo. Ahora, ¿qué hago, profesora, si ahora me dan estos valores? Yo veo que los chicos cuando ven este 1,8 por 10 a la 24, 10 a la 23, ya se espantan, ¿no? No, ese es sencillo, es lo más fácil todavía. Entonces tú dices, profesora, yo sé que en una mol de cualquier sustancia a condiciones normales hay 22,4 litros. Listo. Pero en esa mol, ¿cuántas sustancias hay? ¿Qué cantidad de moléculas en este caso que estamos hablando hay? Ah, en una mol hay un Na y eso es 6,02 por 10 a la 23. Listo. Ya tienes tu relación de moléculas de hidrógeno, ¿no? Muy bien, entonces tú estás estableciendo que por esta cantidad de moléculas tú vas a tener 22,4 litros. Problema resuelto, porque tú ahora en el dato que dices, yo tengo pero 1,8 por 10 a la 24 moléculas. Entonces me puedes decir cuánto de volumen hay, ¿no? ¿Cuánto sería ese volumen? Ese volumen entonces a condiciones normales, regla de 3, saldría 66,98 litros. Esas son las dos relaciones que tú puedes plantear rápidamente cuando nos dicen a condiciones normales, porque sabes que en una mol hay siempre 22,4 y que en una mol hay un Na. ¿Ok? Chicos, hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está claro? A ver, respóndanme, que los escucho o abran micros. ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? Ya, perfecto. Muy bien. Continuamos. Ahora, algo muy sencillo. La composición porcentual de los compuestos, que yo creo que todo el mundo sabe. Si nosotros somos 100 en una clase y somos 30 mujeres y les pregunto, a ver, de los 100, ¿qué porcentaje son de mujeres? Yo sé que todos me van a decir 30% y 70% de varones, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente es la relación de la masa de cada una de las sustancias con respecto al total. Y esto es lo mismo en los compuestos para determinar el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, me dice, ¿cuál es el porcentaje de masa del carbono y del hidrógeno que están presentes en el CH4? Entonces, lo primero que yo tengo que saber es cuánto hay en todo ese CH4. Y para eso saco la fórmula. Eso está conformado entonces por un átomo de carbono, ¿ok? Esto está conformado por un átomo de carbono más 4 átomos de hidrógeno. Sumando entonces 1 por 12, porque el carbono pesa 12, aquí está el dato, y el hidrógeno 4 por 1, porque el hidrógeno es 1 y hay 4, entonces el peso fórmula de ese CH4 es 16, ¿no? Como ya estamos hablando en cantidades de moles, entonces puedo decir 12 gramos más 4 de hidrógeno, puedo decir que esa mol de metano pesa 16 gramos. Ahora, si yo quiero saber el porcentaje del hidrógeno, el porcentaje del carbono, sencillo, porque lo único que tengo que hacer es, si 16 gramos equivale al 100%, al total, entonces, ¿cuánto será 12 gramos que aporta el carbono? Y saco su porcentaje. ¿Cuánto será los 4 gramos que aporta el hidrógeno? Y saco su porcentaje. O simplemente, si quieres, ¿no? Si quieres, puedes decir lo siguiente. El porcentaje de carbono, ¿a qué es igual? La masa del carbono, que es 12 gramos, dividido entre el total, que son 16 gramos, multiplicado por 100, que es lo mismo. Y esto obviamente te va a dar 75%.
¿Y cuánto es el porcentaje de hidrógeno? Esto es 4 gramos que aporta el hidrógeno con respecto al total, que son 16 gramos, multiplicado por 100. ¿Y cuánto te da esto? 25, porque tú sabes que la suma total de todos los porcentajes de los elementos que están conformando la sustancia tiene que sumar el 100%, ¿no? Esto es algo sencillo, esto seguro ustedes ya lo han visto en aritmética, solamente que esto es un enfoque a nuestros compuestos, ¿no? A nuestros elementos químicos. Recuerdan que hablamos de la fórmula empírica. La fórmula empírica era la unidad mínima simplificada de un compuesto, ¿correcto? Entonces, ¿cómo determinas la fórmula empírica? Porque posteriormente, una vez que tienes la fórmula empírica, tú ya puedes saber la fórmula molecular. Los problemas típicos para la determinación de fórmula empírica es que te van a dar generalmente en forma de porcentajes. Entonces, tú debes de considerar 3 pasos importantes. El primer paso es que tú debes de asumir que tienes 100 gramos de la sustancia. Sea lo que sea, tú asumes que hay 100. ¿Por qué, profesora? Porque si tú asumes que hay 100 y la información te dice que de carbono tienes el 80% y que de hidrógeno tienes el 20%, entonces esto te va a facilitar a determinar la masa de cada uno de ellos. Ya que 100, el 80% de 100 es 80 gramos y el 20% de 100 es 20 gramos. Ese es el primer paso, algo muy sencillo, llevarlo a gramos. El segundo paso que vas a hacer es dividir entre el peso molecular. Al dividir entre el peso molecular de cada elemento, lo que estás haciendo es calcular el número de moles, ¿no? Dividir entre su peso atómico de cada elemento. Entonces, por ejemplo, elemento. Tú ya sabes el número de carbonos, ¿verdad? El número de la masa de carbono es 80. Ahí está. Y tú ya sabes que el número de mol es la masa entre la masa molar. Entonces divides 80, que es la masa que has acabado de determinar, entre su peso atómico de carbono, que es 12. Y tienes el valor. Para el hidrógeno igual, 20 entre su peso atómico, que viene a ser 1. Y eso es 20. Ese es el segundo paso, dividir entre el peso atómico de cada elemento. Y el tercer paso que vas a hacer es volver a dividir, ¿ok? Volver a dividir entre el menor resultado anterior. Entonces, en tus resultados anteriores, ¿qué valores obtuviste? El 6,67 y el 20. ¿Quién es menor? El 6,67. O sea, que a este 6,67 lo divides entre 6,67 y al resultado anterior, que fue 20, lo divides también entre 6,67, obteniendo así el valor de 1 y 3, que serían los valores para la determinación de tu fórmula empírica. Quiere decir que tienes un átomo de carbono y tienes 3 átomos de hidrógeno, ¿ok? Y esto es tu fórmula empírica. ¿Ya? Esto es tu fórmula empírica. Las fórmulas empíricas no se pueden simplificar. ¿Listo? Ahora, esa fórmula empírica, ¿cuánto pesa? Un carbono, tú sabes que pesa 12, ¿correcto? Y un hidrógeno pesa 1, pero como acá tienes 3, entonces eso sale 15. Tu fórmula empírica pesa 15. Pero tienes un dato importante que viene a ser la masa molar y te dice que es 30. Recuerda que la fórmula molecular es n veces la fórmula empírica. Entonces, pero si tú ya tienes la fórmula empírica, que ese valor es 15 y te dice que la fórmula molecular es 30, entonces de esta manera tú ya puedes ver que n es igual a 2. Si n es igual a 2, entonces tu fórmula molecular sería DSCH3 multiplicado por 2, sería 2 veces el carbono y 6 veces el hidrógeno. Y esto, chicos, entonces sería
la fórmula empírica, el CH3, ¿ok? Esto es tu fórmula empírica. Esto es tu fórmula empírica y esto es la fórmula empírica. Y esto sería tu fórmula molecular. ¿Ya? De esa fórmula molecular. De esa manera determinamos la fórmula empírica y la fórmula molecular de las sustancias. Estos son problemas típicos. Ya les he dicho que ustedes lo que tienen que buscar es resolver la mayor cantidad de ejercicios. Resuelvan una y otra vez, una y otra vez. Y si su meta obviamente es San Marcos, no se me desconcentren resolviendo exámenes de la UDI, de la Callao, de la Villarreal. Eso es un error que a veces cometemos. Y en realidad eso nos sirve, sí, para aprender de repente, ver variedad, pero no está sumando mucho para el estilo y tipo de preguntas que cada universidad tiene una forma de plantear o de presentar, ¿no? La teoría es la misma, pero el enfoque son distintos. Entonces, vuelvo a repetir, si tu meta es San Marcos, céntrate en San Marcos y resuelve ejercicios que solamente presenta San Marcos, ¿no? Cómprense boletines, resuelvan los libros de la pre-San Marcos, todo enfoque San Marcos. Si tu meta es otra universidad, enfócate a esa universidad. Eso tienes que tener claro, ¿ya? A veces perdemos tiempo resolviendo, pensando que mientras más resolvemos de todas las universidades, más aprendemos. Si bien es cierto, vas a ampliar tu conocimiento, la variedad de preguntas, pero el enfoque de cada universidad es distinta y eso tienes que tenerlo claro, ¿ya? Entonces, resuelvan el mayor número de problemas para que ustedes puedan ver las diferentes formas que se les puede presentar, ¿no? Eso es así, ¿ah? Es cuestión de practicar. Es cuestión de practicar. Aquí ya no hay de que, ay, tú eres inteligente. No, yo soy inteligente, tú eres más burro, tú eres menos. No, acá no funciona esto. Acá el que comience en cero, pero día y noche practica, obviamente que le va a superar aquel que entró con un conocimiento alto, súper inteligente, primer puesto chancón, pero no practica. O sea, acá no se define nada de eso. Acá define el que practica, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, practicar día y noche. Bien, entonces, ya con estos términos de moles, de peso molecular, ¿no? Que ya sabemos cómo determinar, entramos a ver ahora las relaciones estequiométricas. En las relaciones estequiométricas vamos a aprender a establecer qué cantidad necesito para tener un buen producto al momento de combinar mis reactivos. La preparación de una limonada, la preparación de un arroz, la preparación de un jugo, no se trata de mezclar por mezclar. Y creo que eso todos lo sabemos. Si alguien quiere hacer una mayonesa con su aceite, su limón, su sal, no vas a agregar lo que a ti se te da la gana porque vas a tener cualquier cosa menos mayonesa, ¿verdad? Entonces, hasta para hacer una simple limonada, un buen refresco, una buena chicha morada, un buen refresco de maracuyá, tú necesitas tener las concentraciones adecuadas, ¿no? No es que le meto 1 kilo de maracuyá o 2 kilos de maracuyá a 1 litro de agua y voy a tener un refresco riquísimo porque tiene bastante maracuyá. No, y todos sabemos que eso sería muy ácido, ¿verdad? Los que ya han preparado saben que es así. Y tampoco le puedo agregar una sola maracuyá a 2 litros de agua porque ni siquiera va a tener mucho sabor. Entonces, esa proporción adecuada es lo que nosotros en las reacciones químicas llamamos estequiometría. Entonces, para la estequiometría, lo primero que tienes que hacer es balancear. Balancear tu reacción. Si tú no balanceas, no sirve de nada lo que vas a hacer posteriormente. Tienes que balancear la reacción. Aquí tenemos ya una reacción balanceada y la estequiometría me permite a mí relacionar las diferentes formas en las que yo puedo comprender cómo va a reaccionar o cómo van a actuar en esta reacción. Entonces, primero debo de saber que al no encontrar nada, se entiende que esto es 1. Aquí hay 2, aquí hay 1 y aquí hay 2.
Entonces entiendo que necesito una molécula por el coeficiente estequiométrico que reaccione con 2 moléculas de oxígeno para producir una molécula de CO2 y producir 2 moléculas de agua. ¿Ok? También puedo decir que 5 moléculas reaccionan con 10 moléculas para producir 5 moléculas y 10 moléculas de agua. O sea, acá lo único que estamos viendo es una proporción nada más. Yo estoy multiplicando aquí por 5 y a todo se cumple por 5, por 5, por 5. Pero ¿cuál es la base? La base es esta relación estequiométrica. Esto es importante. ¿Y de dónde saqué esto? De mis coeficientes estequiométricos. Si yo no tengo claro cuáles son esos coeficientes, esa relación correcta, todo está arruinado. Tengo que tener, por lo tanto, un buen balance, porque de ello va a depender cómo yo plantee la relación estequiométrica. Puedo plantear entonces, si tengo el número de mol, acá 1 mol, 2 moles, 1 mol, 2 moles, ¿no? Entonces puedo decir, en 1 mol yo tengo esta cantidad de moléculas, porque tú sabes que esto hay en 1 mol. En 2 moles multiplico por 2, aquí en 1 simplemente es un Na y acá por 2, 2 Na. Puedo plantear, por ejemplo, 1 mol reacciona con 2 moles para producir 1 mol y producir 2 moles de agua. Siempre lo que está antes de la flecha es lo que nosotros necesitamos. Los reactivos, los reactantes. Y lo que está después de la flecha es nuestro producto, lo que yo voy a obtener, ¿no? Puedo relacionar, por ejemplo, una vez que tengo la relación de mol, puedo calcular para cualquier tipo de mol, porque ya tengo la relación. Si a ti te dicen, ¿cuánto está el kilo de huevo? 6 soles. Ok, 2 kilos, obviamente que son 12. Y 3 kilos, 18, porque lo único que haces es multiplicar. Pero necesitas saber la base de cuánto es el kilogramo de huevo. Igual acá, si tú sabes que hay una mol y necesitas 2 mol de oxígeno para producir una mol de CO2 y producir 2 moles de agua, sea el dato que yo te ponga 5, 10, 15, 20, lo único que tú vas a hacer es una regla de 3. Una regla de 3 o si no simplemente ver cuánto es el factor. En estequiometría se cumple que si tú multiplicas por 5, por 5, por 5, por 5. Si tú divides entre 10, entre 10, entre 10, entre 10 y entre 10. Esa relación se cumple para todos. Pero vuelvo a repetir que es importante saber la relación estequiométrica correcta que se obtiene a partir de nuestros coeficientes estequiométricos. También podemos obtener, esto es la relación estequiométrica de mol-mol. También podemos tener la relación estequiométrica de masa-masa. ¿Y cómo calculo esta relación estequiométrica de masa-masa? Préstame mucha atención, que esto es muy importante, ¿no? Lo primero que tú tienes que hacer aquí es determinar la masa molecular de la sustancia. Esto ya lo hemos aprendido. Un carbono pesa 12, ¿correcto? Y un hidrógeno pesa 1, pero como tienes 4, entonces esto pesa 16 gramos por mol. Y este 16 lo vas a multiplicar por 1. 16 por 1, ahí están tus 16 gramos de metano. Lo mismo aquí, oxígeno. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 16, profesora, pero como son 2, son 32, o sea que tenemos 32 gramos por mol. Pero ese 32 lo vas a multiplicar por 2 y eso sería la relación que vas a colocar aquí, 64 gramos. A ver si me has comprendido. ¿Cuánto es el peso molecular de este CO2? O vaya calculando para el agua. Vaya calculándome aquí para el agua, ¿ya? El carbono en el CO2 pesa 12. El oxígeno pesa 16. Como son por 2, eso sería 32. ¿Cuánto suma todo esto? 44 gramos por mol. Entonces, para colocar la relación de masa, ese 44 tengo que multiplicarlo por 1 y aquí está tu masa. Ahora sí, dime cuánto es la masa molar del agua. ¿Cuánto es la masa molar del agua? Ajá, muy bien. 18 gramos por mol, ¿correcto?
Y lo que hacemos para colocar la relación de masa es multiplicar 18 por 2 y esa es. Esto es la relación estequiométrica de masa. Ah, mira, la relación de moles es simplemente observar tu coeficiente estequiométrico. 1, 2, 1 y 2. Por eso decimos, una mol reacciona con 2 moles para producir una mol y 2 moles de acá. Perfecto. Pero para masa hay que sacar la masa molar. Entonces, si yo te digo, a ver, chicos, al toque, ¿ah? Si yo tengo 1,6 gramos de metano, ¿me puedes decir cuánto de agua se va a producir? Por favor, respóndanme bien. Háganme sentir que mi esfuerzo, mi saliva, vale la pena. A ver, ¿cuánto de agua se va a producir, chicos? Si yo tengo 1,6 gramos de metano, ¿cuánto voy a producir de agua? Ajá, perfecto. Se entiende, ¿no? Porque al ojo me doy cuenta que eso está dividido entre 10. Y lo único que sería, obviamente, necesitaría del 6,4, de él estaría produciendo 4,4 y de él estaría produciendo 3,6. Es así de sencillo la estequiometría. Profesor, ¿y qué pasa si es un número 25,3 y no me permite ver si es multiplicación, división? Regla de 3. Si 16 gramos te da, necesitas 64, 25,3, ¿cuánto necesitas? Regla de 3. Aquí no te complica la vida. O buscas el factor o buscas la regla de 3. Pero obviamente hay que tener correctamente esa relación estequiométrica. Y lo mismo ocurre si es que quiero plantear la relación estequiométrica a condiciones normales. Porque una mol, como tú ves tu coeficiente, te va a dar 22,4 litros a condiciones normales. Si tienes 2 moles, obviamente 22,4 por 2. Tienes 1, 22,4. Tienes 2, 22,4 por 2. Tienes 3, 22,4 por 3, ¿no? Y eso se va a cumplir solamente cuando tienes condiciones normales que ya hemos visto en algunas diapositivas anteriores. ¿Ya? Bien, entonces esas son las relaciones que nosotros vamos a poder establecer a partir de nuestra reacción que se encuentra bien balanceada. Por ejemplo, nos dicen, determine las moles, la masa en gramos y el volumen en litros medidos a condiciones normales del oxígeno necesario para que reaccionen 32 gramos de metano. Esta es nuestra reacción. Lo primero que tenemos que ver es que esté balanceada. Un carbono, 4 hidrógenos, multiplico por 2, 2 por 2, 4 oxígenos, multiplico por 2, ahí está mi reacción balanceada. Esto es lo primero que tienes que hacer. Mira, te están preguntando, determine las moles, me piden las moles, me piden la masa en gramos, el volumen en litros a condiciones normales necesarios para que reaccione 32 gramos de metano. Esto es dato. Tú vas a colocar siempre tus datos, aquí voy a colocar debajo del metano 32 gramos, ¿no? Y te están preguntando todo referente a este oxígeno, a este. El mol, la masa y el volumen a condición normal. Chicos, sencillo, porque para yo determinar, por ejemplo, primero el número de mol, yo necesito establecer la relación estequiométrica de moles. ¿Ya? Voy a colocar aquí a este ladito voy a colocar el dato para enseñarte rápidamente orden por orden. Voy a borrar. Eso es 32 gramos de CH4. Muy bien. Entonces, voy a enfocarme primero en la determinación del número de mol de oxígeno. Entonces, para ello, tú tienes que tener el dato de acuerdo, vas a colocar la relación estequiométrica de acuerdo al dato que tú tienes. Préstame atención, ¿ah? Tú tienes de dato 32 gramos de metano. ¿Correcto? Tienes 32 gramos de metano y te están preguntando por el número de moles de oxígeno. Tú puedes hacer la siguiente relación súper rápido.
Profesora, esto es masa y esto es mol, ¿verdad? Claro, entonces a mí me conviene colocar la relación estequiométrica de masa-mol. No necesariamente vas a hacer masa-masa o mol-mol, puedes hacer la masa de lo que a ti te conviene. Entonces lo que tú haces aquí es sacar primero la masa porque tu dato está en masa. Carbono 12 más 4 del hidrógeno, que es por 1, eso es 16. 16 por 1, entonces tú tienes acá 16 gramos. 16 gramos de metano va a reaccionar y ahora tú aquí no me vas a relacionar con masa porque no te conviene mol. Y para relacionar mol simplemente miras tu coeficiente estequiométrico y eso es mol. Entonces, profesora, 16 gramos de metano me va a dar 2 moles. Así es. Entonces, 32 gramos de metano, ¿cuántas moles te va a dar? Al ojo, ¿no? Como veo que es el doble, entonces me va a dar el número de moles de oxígeno que yo tendría, serían 4 moles. ¿Listo? Problema resuelto. Ahora, vamos a la otra información, al otro que nos están pidiendo, la masa, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora vas a plantear lo que a ti te conviene. ¿Qué es lo que a mí me conviene, profesora? Mira, te están dando de dato tus 32 gramos de metano y ahora te están preguntando por la masa. Entonces, obviamente que tú me vas a colocar aquí la relación estequiométrica. Ahora sí me vas a colocar aquí la relación estequiométrica de masa-masa, porque eso es lo que a ti te conviene, ¿no? Masa-masa. Entonces, ya sabemos cuánto es la masa del metano. 16 gramos, profesora. Muy bien. Entonces, ahora yo quiero saber cuánto es la masa del oxígeno. Son 16 multiplicado por 2, eso es 32 gramos por mol. Y como es 32 por 2, aquí coloco 64 gramos. Entonces, entiendo que por 16 gramos de metano, siempre mantengo ese orden, Todo lo que coloque aquí, eso es para el metano, todo lo que coloque aquí es para el oxígeno y así sucesivamente. Acá no coloco nada porque no me interesa ni me dan de dato trabajar, así que yo me enfoco en lo que me están pidiendo. 16 gramos de metano van a necesitar o van a reaccionar con 64 gramos de oxígeno. Como tu dato te dice que son 32 gramos, entonces, ¿cuánto se va a producir de oxígeno? Regla de 3, mis chicos, o si es que ya te diste cuenta por cuánto se multiplica, la masa del oxígeno sería 128 gramos que se estarían produciendo a partir de esos 32 gramos. Sencillo, ¿verdad? Eso va a depender entonces de cómo tú tienes tu dato y qué es lo que quieres. Aquí en este segundo caso, ¿cuál es el dato y qué es lo que quieres? Ahora, para dar respuesta al tercer caso, que es lo que nos están preguntando, el volumen en litros medidos a condiciones normales. ¿Qué sabemos a condiciones normales? Profesora, a condiciones normales se sabe que una mol de cualquier sustancia, sin importarme de quién, en este caso estoy hablando del oxígeno, va a presentar 22.4 litros. Eso es lo que nosotros sabemos a condiciones normales. Pero tú, ¿cuántas moles de oxígeno tienes? Yo tengo 4 moles, aquí estamos viendo, acabamos de determinar que tenemos 4 moles. Entonces, a 4 moles de oxígeno, ¿cuánto será ese volumen a condiciones normales? Regla de 3, chicos, y esto multiplicado, ya ustedes sacan 22.4 multiplicado por 4, eso sería el volumen expresado en unidades de litro. ¿Ok? Entonces, dependiendo tus datos, tú vas a plantear las relaciones estequiométricas. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Ya, 89,6. Gracias. Vamos a colocar de una vez ese valorcito. Voy a borrar esto, ¿ya? 89,6. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? No es difícil, es súper fácil esto. Esto es súper fácil. ¿Por qué 4 moles? Aquí, acuérdate que hemos calculado aquí ya el número de mol del oxígeno. 89.6 litros. Entonces, nosotros sabemos que en una mol de oxígeno, ¿no? Hay 22,4, pero como ya hemos calculado cuántas moles hay con el dato que nos dan, con 32 gramos de metano,
por eso es que de frente coloco, ¿ya? Muy bien. Ya. En las reacciones, ¿no? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, nuestros reactantes para que formen los productos, va a ser muy sencillo de trabajar cuando tenemos un solo componente. Pero cuando nosotros tenemos dos datos, ahí es un problema, porque no vamos a saber con quién trabajar, ¿no? Dice, ¿qué sucede cuando las moles del producto se forman, ¿no? Que se forman o van a sobrar, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Con quién voy a trabajar? Entonces, nosotros debemos de trabajar con el reactivo limitante, ¿ya? Siempre acuérdate que tienes que trabajar con el reactivo limitante. ¿Y quién es el reactivo limitante, profesora? El reactivo limitante es la sustancia que se encuentra en menor proporción. Por ejemplo, mira, aquí yo tengo la siguiente reacción, donde mis coeficientes estequiométricos son 1, 2, 1 y 2. Mira lo que me dice. Determina las moles del reactivo en exceso que no reacciona. Tú vas a tener dos reactivos. Vas a tener el reactivo en exceso, que viene a ser el reactivo que va a sobrar, y vas a tener el reactivo limitante. El reactivo limitante. Tú vas a trabajar siempre con el reactivo limitante. Me están preguntando por el reactivo en exceso. O sea que tienes que primero identificar quién es tu reactivo en exceso, ¿no? Dice, cuando se hace reaccionar 2 moles de metano. Eso ya es tu dato. Y acá en esta geometría tú tienes que ser ordenado. Voy a colocar aquí entonces en la parte inferior los datos. Siempre deja la parte superior para la relación estequiométrica que acabamos de aprender. Ya sea de masa, ya sea de moles, ya sea de volumen. Deja esto libre, ¿ya? Y donde tú ya vas a colocar tu información es dejan debajo de ello. Aquí, dato, lo que dice tu ejercicio. Se hacen reaccionar 2 moles de metano. Me dice que de esto tengo 2 moles, profesora. Ya. Y 2 moles de oxígeno. De esto tengo 2 moles. Muy bien, a esto me refería. Cuando tú vas a tener dos datos, como estás observando, tienes el dato del metano y dato del oxígeno. Allí, chicos, en tu cabecita el foquito se tiene que prender y decir, tengo que hallar el reactivo limitante porque con él voy a trabajar. Si tú no tomas en cuenta ello y trabajas con ello, te va a salir cualquier cosa, inclusive clave, pero no es la respuesta, ¿no? Tienes que trabajar con el reactivo limitante. Ahora, ¿qué estoy viendo acá, profesora? Que esto es mol y esto es mol. Inteligentemente tú me tienes que colocar aquí entonces la relación estequiométrica de moles. Si tú acá hubieras visto que tu dato es masa y tu dato es masa, acá tú me hubieras colocado la relación estequiométrica de masa-masa. Entonces, el que va a definir tu masa o la relación es los datos, ¿ya? Un momentito, por favor, ¿ya? Un momentito. Vayan calculando allí un ratito.
Ya, chicos, ahora sí. Entonces, la relación que voy a colocar aquí es de mol-mol. Y para ello solamente tienes que observar tu coeficiente estequiométrico. Acá digo, 1 mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno. Este es el que va a mandar para que tú puedas determinar cuál es la relación estequiométrica, perdón, cuál es el reactivo limitante y en exceso. Hay muchas maneras, ¿ya? Hay muchas maneras, pero esta a mí me parece muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es multiplicar en ASP. Mira, 2 por 2, 4. 1 por 2, 2. El que está en mayor cantidad, que es en este caso 4, esto sería el reactivo en exceso. O sea que el metano sería tu reactivo en exceso y el oxígeno sería tu reactivo limitante. Entonces, ¿con quién vas a trabajar? Con el oxígeno, porque siempre es el limitante. Recuerda, por favor, que estos valores terminan aquí, no sirven, solamente es para saber quién es el limitante y quién es el exceso. Por lo tanto, tu relación estaría quedando. Voy a plasmar aquí en la parte inferior para que no se vea desordenado. Tu relación dice que 1 mol reacciona con 2 moles de oxígeno. Entonces, como tu limitante que tenemos aquí es 2 moles, porque acabamos de determinar, según el dato que tú tienes, es 2 moles, entonces, ¿cuántas moles de metano se van a reaccionar? Regla de 3, el número de moles de metano sería CH4, sería 1 mol. ¿Correcto? ¿Ok? Entonces, esto es la cantidad de moles que va a reaccionar con esas 2 moles de oxígeno. ¿Listo? Entonces, como tú ya sabes que el exceso es el metano, entonces puedo determinar cuánto es la mol que sobra. El número de moles del metano que estaría sobrando, ¿no? Que es en exceso, sería lo que tú tenías inicialmente, que era el dato, 2 moles, 2 moles de metano, menos las moles que sí reaccionaron. Esto es lo que sí reacciona, que sería 1 mol de metano, y esto sería entonces 1 mol lo que estaría sobrando. 1 mol de metano, que es el reactivo en exceso que estaría sobrando. ¿Ok? De esa manera, entonces, jóvenes, nosotros vamos a determinar quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Y siempre trabajamos con ese reactivo limitante. ¿Ok? Entonces, eso sería la forma de determinar. Ahora, otro punto importante es la pureza de los reactivos. Nosotros siempre vamos a trabajar con reactivos que son puros. Nunca vamos a trabajar con reactivos que sean o que presenten impurezas. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente reacción. Un carbono, dos hidrógenos son 4. Tenemos 4 oxígenos. Estos serían nuestros coeficientes estequiométricos de la reacción balanceada. Nos dice, si se hace reaccionar 64 gramos de metano, voy a colocar el dato, 64 gramos de metano con 640 gramos de aire, ¿no? Nos dice, considere el 80% de nitrógeno y 20% de oxígeno. Ok, o sea que de ese aire, ¿no? De este aire,
el 20% corresponde al oxígeno y el 80% corresponde al nitrógeno. Entonces, de oxígeno, ¿cuánto sería? De oxígeno, el 20% de 640, ¿cuánto es? Sería 4,600, a ver, si se entiende, ¿no? Tengo que sacarle acá el 20% para saber cuánto hay de oxígeno. Entonces, sacando aquí la masa del oxígeno, sería el 20 sobre 100 de 640. Se va, se va. Y acá tendría masa del oxígeno, 4 por 2, 8, 6 por 2, 12, 128. Se va el 0, se va el 0. Estamos de acuerdo que la masa de oxígeno, lo que tendríamos es 128 gramos de dato, ¿no? Eso es lo que nos dice. ¿Cuántos gramos de CO2 se producen? Entonces, nosotros de aquí tendríamos que calcular cuánto es el reactivo limitante y cuánto es el reactivo en exceso. Como te das cuenta, de esos 640 gramos de aire, no he trabajado con todo. Solamente he trabajado con la cantidad que es pura, que corresponde en este caso, según la reacción, a esos 128 gramos de oxígeno. El resto que corresponde al nitrógeno no me interesa porque eso no va a reaccionar. Solamente reacciona lo que es puro. ¿Ok? Entonces aquí la masa molar del metano, ya sabemos que esto es 16 gramos por mol. Eso multiplicado por 1 son 16 gramos. Y de acá del oxígeno sabemos que es 32 gramos por mol, multiplicado por 2 son 64 gramos. Entonces, esta es la relación estequiométrica, que por 16 gramos necesitamos 64 gramos. Y nos preguntan cuánto de masa se va a producir de ese CO2. Para ello, tengo que saber entonces cuál es mi reactivo limitante y cuál es mi reactivo en exceso, ¿no? La relación que tengo aquí de ese CO2 también lo calculo porque me están preguntando por él. Necesito saber cuál es la proporción. Carbono 12 más oxígeno 16 por 2, esto me da 44 gramos por mol. Multiplicado por 1, eso es 44 gramos. Ahora, ya te enseñé cómo determinar el reactivo limitante y el reactivo en exceso, ¿no? Entonces, multiplicando aquí, multiplicando en aspa, uno se va a dar cuenta, si ustedes sacan acá el valor numérico, los dejo ya para que ustedes calculen, esto sería el reactivo en exceso, ¿cierto? ¿Por qué me doy cuenta rápido? Porque acá yo veo que esto es por 2 y esos son 128. Y acá por 2 tendría 32, pero veo que hay 64. Entonces, esto es el reactivo en exceso y esto es el reactivo limitante. ¿Con quién tengo que trabajar? Con el reactivo limitante. Entonces digo, 64 produce 44 gramos, entonces ahora 128, ¿cuánto va a producir? Y esto ya los dejo a ustedes para que calculen. La masa de CO2 sería entonces 128 gramos por 44 gramos y todo dividido entre 64 gramos, ¿no? ¿Cuánto es la masa de CO2 que se va a producir? Regla de 3 y ya tendría la masa. ¿Ya? Entonces siempre hay que sacar el porcentaje de pureza. Si por ejemplo te dice, se tiene una sal, ¿no? Digamos, 100 gramos de una sal y tiene solamente el 80% de pureza, no me vayas a trabajar con los 100 gramos completos, ¿ya? No me vayas a trabajar con esos 100 gramos. Me trabajas que le tienes que sacar primero el 80%. Entonces vas a trabajar con 80 gramos, porque eso es la masa pura, ¿ya? Gracias, chicos. Ya me dan la respuesta. Me dice que serían 88 gramos de ese CO2. Muy bien, el porcentaje de rendimiento viene a ser lo que realmente nosotros vamos a obtener, ¿no? Nosotros, todas las formas que estamos determinando, ¿no? De esta manera, por ejemplo, los 88 gramos que acabamos de determinar, esto es un porcentaje de rendimiento del 100%.
todo lo que nosotros hagamos aquí en estequiometría en el papel es perfecto. Así que eso es considerado el valor teórico, la cantidad teórica que sacamos de acuerdo a la estequiometría. Y eso vamos a dividirlo en esa fracción que tenemos que conocer cuánto es la cantidad real. ¿Y cómo sabemos cuál es la cantidad real, profesora? La cantidad real tú tienes dos maneras de obtenerlo. O te vas al laboratorio o te dan de dato. Y obviamente no nos vamos a ir al laboratorio, así que nos los van a dar de dato necesariamente sí o sí. Entonces el valor real me lo dan de dato, el valor teórico lo calculo yo de la estequiometría que acabas de aprender y esa relación multiplicada por 100 me da el rendimiento de la reacción, ¿ok? De esa manera calculamos entonces el rendimiento. Por ejemplo, me dice, se hace reaccionar 4 moles de metano, dato, se hacen reaccionar 4 moles de metano y se producen, ahí ya te está diciendo cuánto se está produciendo moles de CO2. Entonces, las moles reales de CO2 son 3 moles. Determina el porcentaje de rendimiento. Muy bien, el porcentaje de rendimiento es el valor real sobre el valor teórico multiplicado. Tu valor real ya lo tienes, ahí está, esto es el real, son 3 moles, y tú necesitas saber cuánto es el teórico para poder dividirlo y hallar ese porcentaje de rendimiento. ¿Cómo vas a sacar ese valor teórico? Estequiometría. Entonces decimos, mi relación es con él, ¿no? La incógnita. Y es con el metano y con el CO2. El resto no te interesa. Entonces acá es importante, coeficiente 1, aquí balanceando, ya está balanceado, 1. ¿Qué entiendo? Que una mol de metano, profesora, va a producir una mol de CO2. Perfecto. Entonces, esto es tu relación estequiométrica por los coeficientes estequiométricos. Y si tú tienes 4 moles, entonces, teóricamente, ¿cuántas moles debías de haber obtenido? Tendría que haber obtenido 4 moles, ¿no? Entonces, reemplazando acá 4 moles, 3/4, eso equivale al 75% de rendimiento, ¿ya? Eso es el rendimiento de una reacción. Bien, ahora sí. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. ¿Qué es lo que nos dice en la pregunta número 1? La sal de Epsom. Nos dice, la sal de Epsom nos da la fórmula. No me va a alcanzar espacio, creo. A ver, vamos a intentar aquí. La sal de Epsom, que sería Mg sulfato con 7 moléculas de agua. Presenta 7 moles de moléculas de agua. A ver, yo tengo aquí una mol de sal de Epsom. ¿Correcto? En esa mol de sal de Epsom, ustedes pueden observar que efectivamente aquí hay 7 moléculas de agua. Multiplicado por 1, sí, esto es correcto. 7 moles de moléculas de agua. Eso es verdadero. Dice, están contenidos 6,6 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Veamos, presten atención. Mis átomos de oxígeno son estos de acá. ¿Cuántos tienes? Aquí yo tengo 7. ¿Estamos de acuerdo? Aquí yo tengo 7. Y esto es 7 multiplicado por 1. ¿Cierto? Sí, 7 multiplicado por 1, átomos de oxígeno. Entonces, ¿cuántas moles de átomos de oxígeno yo tengo? Tengo 7 moles de átomos, 7 moles de átomos de oxígeno. ¿Y eso sería igual a cuánto? Eso sería a 7 veces el Na, que sería 6,02 por 10 a la 23. ¿Y ese valor cuánto sale, chicos? A ver si me ayudan si sale ese valor. Están contenidos 6,6, ¿así sale ese valor? Ah, perdón, acá hay más oxígenos, no me había dado cuenta de los demás oxígenos. ¿Se han dado cuenta?
Aquí. No hay solamente, acá no me había dado cuenta de los otros oxígenos de la sal de Epsom. Aquí hay más oxígenos, aquí hay 4, ¿cierto? Entonces, en total, ¿cuánto tenemos? 4 y 7, en total tenemos 11, ¿no? Tenemos 11 oxígenos, 11 átomos de oxígenos. Entonces, multiplicando ahora sí por 11, ahí está. Multiplicando por 11 por 6,02, ahora sí, eso saldría correcto, ¿no? Esto saldría verdadero. 6,6 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Eso es correcto. ¿Qué más nos dice? Corresponde a una mol de unidad fórmula donde contiene 1,2 por 10 a la 24 iones en total. Bien, tenemos el sulfato de magnesio, ¿no? Tenemos aquí en esa mol de la sal de Epsom, tenemos una mol de sulfato de magnesio. Y esa mol de sulfato de magnesio, estamos de acuerdo que contiene una mol de los iones magnesio, voy a colocar acá iones, ¿no? Una mol de los iones del ion magnesio y contiene una mol del ion sulfato. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, nos dice la unidad fórmula corresponde a esta cantidad de iones en total. Y efectivamente, son 2 moles de iones que tenemos en total. Y eso es equivalente a 2 veces el Na, que es 6 por 0,2 por 10 a la 23. Y esto también sería efectivamente verdadero, ¿no? Eso sería 1,2 por 10 a la 24 iones en total. Y el último enunciado nos dice, están contenidos 130 gramos de agua. ¿Cuánto tenemos aquí nosotros de agua? Tenemos 7 moles de agua, ¿correcto? Y las 7 moles de agua, ¿cuánto estarían pesando, chicos? Acá tenemos 7 moles de agua. Entonces, una mol de agua, ¿cuánto pesa? Una mol de agua pesa 18 gramos por mol, ¿no? Y esto multiplicado por 7, ¿cuánto saldría? 7 por 8, eso sería 56. 7 por 1, 7, ¿no? Más 5, eso sería 126 gramos que tenemos en esas 7 moles de agua. Y acá nos dice que son 130, por lo tanto, eso sería falso. Y esto sería la respuesta en la pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice? El acetileno es un gas, ¿no? Debido a su reactividad, con respecto a 13 gramos de dicho gas, seleccione la alternativa correcta. Muy bien, primero nos piden el número de mol. Y eso es súper sencillo, porque el número de mol del acetileno sería la masa, que sería 13 gramos, ¿no? Dividido entre la masa molar del acetileno. ¿Cuánto es la masa molar del acetileno? C2, 12 por 2, 24, más 2, 26. Tenemos 26 gramos por mol. Por lo tanto, entre 26 gramos por mol, eso nos da 0.5 moles. Y no 2 moles como nos dicen. Esto sería falso. Ahora dice, ¿contiene 1,2 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno? No, pues no. Porque sabemos en el enunciado 2 diríamos lo siguiente, una mol, ¿cuánto contiene? 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, ¿no? Una mol contiene, perdón, a ver. Una mol de acetileno, una mol de acetileno de C2H5, o acá voy a colocar de frente, ¿ya? Para que les pueda enseñar ya no con 1, sino con el 0.5. ¿Cuánto nosotros tenemos de acetileno? C2H2. Tenemos 0,5 moles del C2H2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, te voy a preguntar cuántos átomos de hidrógeno tenemos.
Cuando a ti te preguntan por átomos de hidrógeno, acuérdate que esto es el hidrógeno solito. Y el hidrógeno solito es esto. ¿Cuántos hidrógenos solitos tienes? Tienes 2, ¿correcto? Aquí tienes 2. Pero recuerda que es multiplicado por 0,5, entonces lo que tú tienes es una mol de átomos de hidrógeno. Eso es lo que tú tienes. Y como tú ya sabes, en una mol de átomos de hidrógeno, ¿cuánto hay? En una mol de átomos de hidrógeno hay 0,2 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Y acá nos dicen que hay el doble, eso por ello sería falso. En el enunciado 3, ¿qué es lo que nos dice? A condiciones normales ocupa 11,2. Chicos, a condiciones normales tú sabes que por una mol siempre hay 22,4 litros. Pero ¿cuántas moles tú tienes? Yo tengo 0,5 mol. Entonces, ¿cuánto tienes que tener de volumen? De volumen tengo que tener 11,2 litros. Ese volumen a condiciones normales. Por lo tanto, acá sería correcto y me piden cuál es el enunciado correcto y eso solamente sería la clave barco. ¿Listo? Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta número 3. Nos dice, seleccione la alternativa que contenga respectivamente la composición centesimal del silicio y del oxígeno. Chicos, esto es súper sencillo. Yo les doy las pautas y ustedes lo terminan y lo corroboran. Aquí lo que tengo que hallar es la masa molar del óxido de silicio, ¿correcto? La masa molar del óxido de silicio te va a salir 60 gramos por mol, ya que tienes que sumar los 2 de oxígeno y los 1 de silicio. Porcentaje de silicio, vas a colocar entonces la masa de silicio, ¿no? Sobre el total que sería 60 multiplicado por 100. Y para el porcentaje del oxígeno vas a colocar lo que aporta ese oxígeno, ¿no? La masa, acá vas a colocar la masa del silicio, acá vas a colocar la masa del oxígeno y acá dividido entre el total y multiplicado por 100. Esto es súper sencillo, así que acá en la pregunta 3 la clave te tiene que salir casa, ¿no? Ahí están tus pesos atómicos de cada uno de los elementos, ¿ya? Pregunta 4. En la pregunta 4 nos dicen determinar si su masa molar es de 92 gramos por mol. Nos están dando de dato 92 gramos por mol. Nos están preguntando por la fórmula empírica y la fórmula molecular. Recuerda que la fórmula molecular es n veces la fórmula empírica. Necesitamos determinar cuál es la fórmula empírica. Para ello nos dice el compuesto del NOx, ¿no? Son compuestos binarios gaseosos formados principalmente en los procesos de combustión a altas temperaturas. Un análisis determinó que un óxido contiene 3.04 de nitrógeno. Ok, ya me dan la masa del nitrógeno. 3.04 que era el primer paso, siempre en masa, ¿no? Te dije que te iban a dar en porcentaje, pero en algunos casos te dan de frente ya en masa, así que eso es más sencillo. Y esto del oxígeno, esto según el dato. Entonces, chicos, ¿qué empezamos a hacer? El primer paso me dice que todo tiene que ser expresado en masa, ¿no? Estar llevado en gramos. Ya lo está. El segundo paso me dice que tengo que dividir entre el peso atómico de cada elemento. Entonces, lo que voy a hacer es dividir. Nitrógeno, su peso atómico del nitrógeno es 14. Aquí está de dato. Divido entre 14 y del oxígeno entre 16. ¿Cuánto me salen estos valores? Esto me va a dar 0,217, ¿no? Y esto me va a dar 0,434. Ese es el segundo paso. El tercer paso que hemos dicho, hay que volver a dividir, pero hay que dividir entre el menor valor. ¿Ok? Entre el menor valor. Y el menor valor significa dividir entre ese 0,217. 0,217 y 0,217. De esa manera tenemos ya nuestros valores que serían 1 y 2. Quiere decir que nuestra fórmula empírica sería 1 del nitrógeno y sería 2 del oxígeno. Esto sería nuestra fórmula empírica.
¿Cuánto pesa nuestra fórmula empírica? Tiene 1 del nitrógeno, que es 14, más 2 del oxígeno, que es 16. Todo esto me suma 46 gramos por mol. Pero, de acuerdo al dato, me dice que la fórmula molecular es 92. Entonces, si esto es 92N y mi fórmula empírica es 46, ¿cuánto vale N? El valor de N vale 2. Chicos, problema resuelto porque mi fórmula molecular entonces sería multiplicado por 2 y eso sería el N2 o 4. Esto sería mi fórmula molecular. Por lo tanto, en la pregunta 4, nuestra clave sería la clave dada. Pregunta número 5. ¿Qué es lo que nos dice? Se tiene la siguiente reacción. Tenemos aquí el CH4 más el oxígeno que produce CO2 más agua. Importante, coeficientes estequiométricos balanceados. Multiplico por 2. 2, 2, multiplico 1, creo que ya está balanceado. Acá sería por 2 y esto sería 1 y 1. Muy bien, esa sería nuestra reacción. Dice, a ver, 2 moles de metano generan 4 moles de agua. A ver, si yo tengo acá la relación estequiométrica, 1 mol de metano va a producir 2 moles de agua, según mis coeficientes estequiométricos. Entonces, si me dicen que tengo 2 moles de metano, de acuerdo al dato, ¿no? Si me dicen que tengo 2 moles de metano, ¿cuánto de agua voy a producir? Efectivamente voy a producir 4 moles de agua. Eso sería correcto, ¿no? Eso es correcto. Segundo enunciado, ¿qué me dicen? Se necesitan 128 gramos de oxígeno para reaccionar con 2 moles de metano. A ver, veamos. Si yo tengo acá 1 mol de metano, entonces esto va a reaccionar con el oxígeno. Yo sé que esto es 32 gramos por mol. Acá voy a colocar la relación de masa porque ahora me interesa esa relación. 32 gramos por mol multiplicado por 2, eso es 64 gramos de oxígeno, ¿no? En el primero, la relación que mandaba era esto en función de las moles y mi dato. En el segundo, la relación que estoy planteando es esta de acá, porque mi dato me dice, por 128 gramos de oxígeno reaccionan 2 moles de metano. Entonces digo, por 1 mol reaccionan 64. Por 128, sí, efectivamente reaccionan 2 moles. Eso es correcto, verdadero, ¿no? Y en el tercer enunciado, ¿qué me dicen? Voy a colocar aquí, tercer enunciado. Al reaccionar 16 gramos de metano, ¿ok? Ahora me está planteando la relación de masa. Esto es 16 gramos por mol que voy a colocar aquí como relación estequiométrica. No me alcanza, sorry por la chanfainita que voy a hacer. 16 gramos de metano, ¿no? Van a producir, me dice, 48, litros a condiciones normales del CO2. Pero mira el CO2, acá en el CO2 tengo 1 mol y tú sabes que 1 mol es 22,4 litros. Entonces, por 16 gramos, tú sabes que vas a producir 22,4 litros. Y ahora, de acuerdo al dato que te dan, te dice, bueno, coincidentemente también es 16, ¿no? Felizmente, coincidentemente también es 16 gramos de dato y eso obviamente te tiene que dar el mismo volumen que sería 22,4 litros. Y acá te dice que vas a producir 44,8 litros. Así que ese enunciado sería falso. A ver, me dice el ejercicio 3. Ya, a ver, rápido, mis chicos, que el tiempo no. Pero en el 3 solamente era, pues, mis chicos, para que ustedes reemplacen. Aquí no hemos resuelto mucho. ¿Listo? Es solamente para que ustedes reemplacen allí. Voy a la siguiente. 4 y pregunta 5. Listo, entonces esa clave nos da verdadero, verdadero, falso y la clave en la pregunta 5 sería dada. Pregunta 5 sería dada, ¿ya? Vamos a la pregunta número 6. ¿Qué es lo que nos dice? A ver, igual, tenemos la siguiente reacción. Miren, al respecto determine respectivamente la masa en gramos del reactivo en exceso que no reacciona y la masa de la glucosa formada si se hacen reaccionar 198 gramos de cada reactante.
Ya la reacción está balanceada. Ok, está balanceada la reacción. Y me dicen que tenemos 198 gramos de cada reactante. Eso es el dato. Tiene 198 gramos del dióxido de carbono y 198 gramos de agua. Te están preguntando cuál es la masa en exceso y cuál es la masa de la glucosa, que sería esto que se estaría formando. Bien, para ello yo necesito entonces saber cuál es la relación de masa, ¿no? Porque todo es masa, masa, masa. Entonces yo sé que este CO2 es 44 gramos por mol porque me dan de dato allí. Y multiplicando ese 6 por 44 gramos sería la relación que voy a tener de ese CO2. Ahora, de agua. ¿Qué voy a tener de agua? Tengo la masa molar que es 18 gramos por mol. Multiplicado por 6, esto sería 18 por 6 gramos. ¿Correcto? Acá también hemos multiplicado con este 6. ¿Y cuánto es la masa de la glucosa? Mira, la masa de la glucosa es 180 gramos por mol. Y este 180 gramos por mol multiplicado simplemente por 1 sería 180 gramos. Eso es lo que nosotros vamos a tener como relación estequiométrica molar. Ya te expliqué cómo determinar el reactivo en exceso y el reactivo limitante. Multiplicas rápidamente o un ojo así al toque para que veas quién es mayor. Si ustedes multiplican esto, les va a salir aproximadamente. Es un tanteo, ¿no? Esto lo vas a adquirir mediante el momento de que estés aprendiendo, ¿no? Porque no te vas a pasar en el examen multiplicando. Ya para el examen tú tienes que llegar a darte cuenta rápidamente quién es el que va a salir mayor, ¿no? Entonces, estos son los valores que uno tendría al multiplicar en aspa y este sería definitivamente el reactivo en exceso y eso sería el reactivo en limitante. ¿Con quién vas a trabajar? Su función muere acá, ya no sirven más. ¿Con quién vas a trabajar? Trabajo con el reactivo limitante, o sea, trabajo con 198. ¿Qué planteamos entonces? ¿Qué planteo acá? Voy a sacar aquí afuerita, ya, voy a sacar aquí afuerita. Entonces diría, 6 por 44 gramos de CO2 van a producir 180 gramos de glucosa, ¿no? Entonces, si tú tienes 198 gramos de CO2, ¿cuánto de glucosa va a producir? Y esa masa de glucosa estaría saliendo 135, ¿no? Esta masa sería 135 gramos de glucosa. Ahora, lo mismo para el agua. Tú dices 6 por 44 gramos de CO2 necesita reaccionar con 18 por 6 gramos de agua. Pero como yo tengo 198 gramos de CO2, ¿cuánto de masa de agua necesita o con cuánto va a reaccionar? Entonces, calculando la masa del agua, acá sería 81 gramos de agua que se necesita. Por lo tanto, aquí abajito voy a colocar, aquí abajito, ya sabemos que el exceso es el agua. Entonces, la masa que estaría sobrando, la masa que estaría en exceso, que corresponde al agua, sería lo que había, que era 198 gramos, menos lo que realmente sí reaccionó, lo que gastó, que fue 81. Entonces, ¿cuánto es la masa de agua que estaría sobrando? La masa que no reacciona sería 117 gramos de agua que no estarían reaccionando. Por lo tanto, esta clave sería avión. Pregunta número 7, que es lo que nos dicen en la pregunta 7. La piedra caliza, que viene a ser el carbonato de calcio, ¿no? Se descompone formando dióxido de carbono y óxido de calcio. Esa es la reacción. Balanceando coeficientes estequiométricos sería 1, 1 y 1. Nos dice si se hace reaccionar, si se calienta 1 kilogramo de la muestra caliza al 50% de pureza. O sea que tu muestra es de 1000 gramos. ¿Ya? La muestra de caliza es de 1000 gramos, pero la pureza es el 50%. Entonces, como el porcentaje de pureza es de 50, al sacarle el 50%,
la masa pura de esa caliza que tú vas a trabajar es de 500 gramos, ¿ok? Entonces, dato sería 500 gramos que tú tienes aquí de la caliza. Determina el volumen formado de CO2, me piden el volumen a condiciones normales. Chicos, vamos a plantear directamente nuestra relación estequiométrica. Mira, fácil porque aquí es masa y aquí es volumen. Entonces, ¿cuánto pesa la caliza? Te dan de dato. Mira, la caliza pesa 100 gramos por mol. Multiplicado por ese 1 son 100 gramos. Esos 100 gramos a condiciones normales te da una mol. Y una mol, tú sabes que eso es 22,4 litros. Problema resuelto, regla de 3. Por 100 gramos produces 22,4 por 500. ¿Cuánto estarías produciendo? Ese volumen a condiciones normales te va a salir la clave barco. ¿Ok? Directo. Pregunta 8. ¿Qué tenemos en la pregunta 8? Tenemos la siguiente reacción y nos dice lo siguiente. Al combinarse 17, voy a copiar mi reacción. Sorry que me voy a tomar el tiempo de su receso, ¿ya chicos? Porque si no, no voy a terminar, por favor. Me parece que ya estamos en su receso. Disculpen, disculpen. A ver, tenemos aquí cloro más 2H2O. Listo, entonces ya tenemos nuestros coeficientes. Voy a colocar los datos. ¿Qué nos dice? Al combinarse 17.4 del MnO, 17.4 con suficiente HCl, no me preocupo, se genera, te está diciendo el volumen real del cloro gaseoso. El volumen real sería 2,8 litros a condiciones normales. Entonces estoy en la misma situación del caso anterior, la relación de masa con el volumen real. Como esto es 1 y el cloro acá también veo que es 1, la masa del óxido de manganeso es 87. Entonces establezco la relación estequiométrica de 87 gramos por mol multiplicado por 1. Eso es 87 gramos. ¿Cuánto me va a dar 87 gramos a condiciones normales? Una mol. Pero una mol es ¿cuánto? 22.4 litros. Regla de 3, entonces 17.4, ¿cuánto será ese volumen teórico de cloro que debo de obtener? El volumen teórico te va a salir 4.48 litros. Por lo tanto, problema resuelto porque el rendimiento de una reacción es el valor real, que sería 2.8, entre el valor teórico, que sería 4.48 litros, multiplicado por 100. Y ese rendimiento te va a dar 62.5%. Así de sencillo. ¿Ok? Y el enunciado 9, ¿qué nos dice en la pregunta 9? Tenemos la siguiente reacción, el NO más el ozono, que produce el NO2 más el oxígeno. Dato, a ver, ¿qué tenemos de dato? Nos dice, al replicar este proceso en el laboratorio, se encierra en un recipiente 60 gramos del NO con 100 gramos de ozono. Si la reacción tiene un 75% de rendimiento, ¿ok? Ese es el rendimiento, determine la masa en gramos del oxígeno formado. Muy bien, nos están preguntando la masa de ese oxígeno. Te das cuenta que toda la información es masa, 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 así que yo voy a colocar masa, masa, masa. Para ello, mi reacción tiene que estar balanceada y de esta manera ya se encuentra balanceada. El NO, ¿cuánto pesa? Mira, te dan de dato, el NO pesa 30 gramos por mol, así que la relación sería simplemente 30 por 1. El ozono pesa 32 gramos por mol, así que la relación, perdón, el oxígeno, eso es el oxígeno, el ozono es 48 porque es 16 por 3, 48, el oxígeno sería 32 gramos por mol. Entonces acá tendría multiplicado por 1, 48 gramos y acá multiplicado por 1, 32 gramos. Esta sería la relación estequiométrica que yo voy a trabajar. Tengo dos datos y tú ya sabes que cuando hay dos datos hay que calcular el reactivo limitante y el reactivo el exceso. Sacando aquí más o menos un aproximado al ojo son 2.880 y esto sería 3.000. El exceso siempre es el mayor, así que aquí termina la función de estos números y este que es el menor sería el limitante. ¿Con quién vas a trabajar? Siempre vas a trabajar con el limitante. Entonces tú dices,
30 gramos van a producir 32 gramos, entonces 60 gramos, ¿cuánto van a producir de oxígeno? Calculando esa masa de oxígeno sería 64 gramos, ¿no? Pero ese rendimiento, chicos, estos 64 gramos de oxígeno es el valor teórico, ¿verdad? Cuando la reacción es perfecta, cuando la reacción es al 100%, pero tu rendimiento de reacción, ¿cuánto es? El 75%. Entonces, ¿cuánto es la masa real que tú vas a tener de oxígeno? La masa real, entonces, sacando ese 75%, tendrías 48 gramos que se tendría de ese oxígeno. Y eso sería la clave. ¿Ok, chicos? Entonces, eso sería con respecto a esta semana. Ahí están sus propuestos. Y nada, gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana.